Vale, empecemos el debate sobre Vicentín. Vamos a hablar un poco de lo que fue esta situación que se planteó al último. Yo me hago varias preguntas respecto a esto. Lo primero que quiero ver, lo primero que quiero que mostremos, Jorge, por favor, son las empresas agroexportadoras. Vamos a hacer preguntas, nada más. No vamos a afirmar absolutamente nada, por más que es una cuestión ideológica, y a mí me parece que sería muy bueno que el Estado participe de la exportación de nuestros propios productos, porque si no tenés una empresa china, una norteamericana, otra norteamericana, una empresa privada, y después estaba Vicentín también de Argentina. Pero mirá dónde están quienes exportan nuestra producción, es lo único que tenemos en serio, digamos, básicamente esto y algún producto petrolero que también es de las mismas banderitas que vas a ver ahí. Yo digo, me hago otras preguntas más. ¿Por qué la Argentina no salió a cacerolear cuando se privatizaron empresas estatales? Cuando el proceso fue inverso. Cuando se privatizó Entel, cuando se privatizó, cuando se regaló el país, cuando se vendió el país a las manos que recién veías también que participaban de los agroexportadores. ¿Por qué la gente no caceroleó cuando las empresas fueron a pedirle al ANSES, al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, a los jubilados? ¿Por qué no vemos eso también, Jorge? Mostrarme un poquito cómo el ANSES se hace de las acciones de empresas privadas. ¿Por qué? ¿Por qué se las hace a esas empresas privadas? ¿Por qué? Son muchas más empresas, pero digo, acá ponemos las principales. Uno no entiende el por qué ANSES en algún momento tiene que salir al rescate de alguna de estas empresas, comprando algunas acciones. Grandes empresas, nunca jugaron en este sentido. Vanessa, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Miguel, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Tamara, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Por qué crees que Vicentín debería ser del Estado, Tamara? Bueno, nosotros y nosotras desde el MT Rural y el resto de las organizaciones campesinas, indígenas, de la agricultura familiar, vimos con muy buenos ojos la intervención, esperemos, expropiación de la empresa Vicentín, porque entendemos que por un lado estamos discutiendo cuál es el rol que tiene que tener el Estado. Sí. Hoy se está discutiendo ampliamente el rol del Estado y nos parece que el Estado tiene que intervenir y tiene que tener un rol central en esto que tiene que ver con la discusión de nuestro modelo agrario y sobre todo del modelo agroalimentario. ¿Y por qué crees? ¿Por qué crees que el Estado debería acelerar un pensamiento como el de Manuel Belgrano? Digamos, no está diciendo nada nuevo. No, por supuesto que no. Bueno, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un sector que está, el sector agroalimentario, pero sobre todo en la parte de exportación de los granos, un sector que está completamente concentrado y transnacionalizado, con un fuerte control de lo que tiene que ver con el precio de los granos y por lo tanto el precio de los alimentos, un control de una definición de entrada y salida de divisas. Sí. Nos parece que ahí el Estado tiene que tener un rol. Una mínima participación, por lo menos, de Argentina debería haber. El Estado tiene que intervenir. Para nosotros es fundamental que el Estado tenga un rol central que permita empezar a discutir el modelo en su conjunto. Esto es, y entrando en la discusión que se dio en estos días en términos de soberanía alimentaria, para nosotros y nosotras esto es claramente nos pone en mejor condición de posibilidad para discutir la soberanía alimentaria. Claro, claro. Obviamente no es en sí misma la soberanía alimentaria, estamos hablando además de una empresa que es exportadora de granos, productora de biodiesel. Un pequeño paso hacia adelante, pero de todas maneras eso también, el carácter de esa empresa puede ir cambiando también, el Estado puede transformarlo. Es que esa es un poco la discusión, digamos. Es importante que el Estado pueda intervenir en el control, digamos, del comercio de granos, eso es central, como condición de posibilidad, como un elemento que es completamente necesario. Mínimo, pero necesario para empezar a discutir la transformación de nuestro modelo agrario, un modelo que, como dije antes, es concentrado, es transnacionalizado, está claro. Que, digamos, como nos hemos cansado de decir en los últimos años, es un modelo que tiende a la expulsión de los productores y las productoras del agro, que no se centra en la producción de alimentos, sino de commodities. Un segundo te saco, Tamara. Voy a mostrarle la foto de Alberto hoy en Olivo, porque fueron los CEOs, justamente, los directivos del grupo de Vicentín, a Olivos, a hablar con el presidente. ¿Cómo le sienta esta foto, Moreno? No, me parece perfecta. Ahora, me gustaría ir a al slide anterior, ¿podés ir? Sí, ¿cómo no? A esa que pusiste banderitas. A la de... Vamos con agroexportadores, Jorge, por favor, dale. Sí. Vamos con agroexportadores, a ver. Porque hay que aprovechar en este momento y en este momento de debate para esclarecer. Dale. Eso está mal.
Está mal lo que están poniendo ahí. ¿Por qué está mal? Porque no hay empresas extranjeras ejerciendo el comercio habitual y normal en la Argentina. No hay. Todas esas empresas son argentinas. Los accionistas controlantes de la empresa pueden ser extranjeros. Ahora bien, si la que vos ponés como empresa argentina... Cofco, por ejemplo, ¿de dónde es? Es argentina, y te vuelvo a decir, lo digo por segunda vez, por eso en la empresa argentina, los accionistas controlantes de la compañía, en este caso, porque se la vendieron los ingleses de Noble a los chinos. Ahora, si en este momento la que vos pusiste Argentina, por escritura privada, por documento privado, la vendieron en Bahamas, vos no tenés jurisdicción para enterarte. Vos pensás que es Argentina y por instrumento privado la tiene un jeque árabe y vos no, y el Estado argentino no tiene jurisdicción para Pero el dueño de AGD lo conozco. El dueño, si la vendió y no te avisó y no tiene por qué avisar, te lo vuelvo a decir, hoy estamos difícil. Instrumento privado. En las Bahamas se encontró un jeque árabe con aceitera general de esa, con Urquía, y le dijo, tomá la plata y te firmé. Y en ese momento le pasó la cesión. Vos no te enterás, pero a su vez no tenés jurisdicción para enterarte. Entonces, cuando vos decís, estas empresas no son argentinas, te equivocás. Y cuando decís son argentinas, tenés que tener certeza que no haya un documento privado firmado alén de nuestra frontera, de donde no tenés jurisdicción. No hay ninguna empresa en la Argentina no que está de pueda, acuerdo, que pueda no está de ejercer. acuerdo con que el Estado se quede con Vicente. Pero no estoy explicando otra cosa. Y hoy estás difícil. Usted también está difícil. No, estoy diciendo que no hay posibilidad de que una empresa ejerza la habitualidad del comercio en la Argentina si no está autorizada por la Inspección General de Justicia. Hoy en la capital es Nielsen. Y cada una... Por lo tanto, esas empresas son todas argentinas. Lo que puede pasar, que creo que ya no está más, es que una empresa que ejerce la habitualidad en la Argentina sea una sucursal, consolida balance en la casa matriz. Ninguna de esas... ¿Cómo manda los dólares a la casa matriz? Ninguna de esas empresas consolida balance en la casa matriz. Lo que hace es muy fácil cómo sacan los dólares. Generan ganancias. En la asamblea de accionistas reparten dividendos. Y esos dividendos que se reparten, si quedan acá, se llama inversión extranjera directa. Porque si el dividendo... ¿Usted quiere que quede acá algo de eso? A veces queda y a veces no. A veces queda. Bueno, y a veces... Yo quiero que no sea a veces. Yo quiero que sea siempre. Pero es que no lo podés saber. Solo si el Estado controla la empresa, sí lo podés saber. Vos lo que me querés decir, que el Estado... que el Estado tenga mayoría accionaria en la empresa. En Vicentín, particularmente. Y vos decís que teniendo mayoría accionaria en Vicentín, ¿qué es lo que garantizás? Que los dólares no se vayan. Muy bien, siempre que ganés las elecciones. Porque en el momento que te viene un sátrapa como Macri, yo le escuchaba atentamente a la señorita, imagínate que un montón de empresas son del Estado y volvemos a perder las elecciones por un 1%. Te viene un sátrapa como Macri y su pandilla. Va a ser con esas empresas estatales lo que hizo en estos 4 años, entre otras cosas con YPF. Pero entonces tenemos que quemar la política. ¿Sabés qué tenés que hacer? Ser peronista. Porque lo que dice el peronismo, y por eso es tan importante la doctrina, que tenés que hacer comunidad, y los intereses permanentes de la patria no los defiende la política ni los cuadros políticos, sino los trabajadores. ¿Qué dice el general Perón? Denle las herramientas al movimiento obrero organizado, porque ahí usted garantiza la defensa de los intereses permanentes de la patria. Cuando usted le dio la YPF a Galucho, y mire que se la dimos a Galucho después de comprar el 51% de las acciones, inmediatamente empezó a aumentar el combustible. Y en el momento que aumentó el combustible Galucho, todos los pequeños productores empezaron a tener producciones de quebranto. ¿Por qué?
Porque Galucho no defiende los intereses permanentes de la patria. No es cierto que los cuadros políticos lo hacen. No es cierto. ¿Quién dijo Perón que defiende los intereses permanentes de la patria? Vamos, tenés que haber aprendido. Hace 5 minutos que estoy aprendiendo. Hablando, vamos. ¿Quién? Vos sabés que me estás mareando. ¿Quién? Dale, hablando. a ver, León, ¿quién? El movimiento obrero organizado a través de sus organizaciones representativas. Saque el peronómetro, si quiere, tómenos si quiere. A vos no te lo voy a poner porque da 0. Pero acá algunos por acá voy a tener. Va. Mire, yo le voy a decir una cosa. Está bien, está buena la chicana. Poneme el paño, por favor, Jorge, le vamos a mostrar un poquito a Moreno. ¿Quiénes son los que han levantado a Moreno esta semana? No, ¿cómo voy a enojar Moreno? No, no me puedo enojar. Estamos bien. Además, usted es un gran profesor. Mire, Vicentín, La Nación, La Nación, el medio de La Nación. Alberto Fernández cruzó a Guillermo Moreno. Vamos a seguir viendo. Pero poné lo que dijo Alberto Fernández. Infobae también, Moreno también cuestionó la aplicación. No, pero poné lo que dijo ¿Quiénes son Alberto? los medios que lo levantan No, poné a Alberto Fernández. a Moreno? No, pará, dejá que siga. Nada. Estamos viendo Infobae, estamos viendo Clarín. Estamos viendo El Cronista. Digamos, Fuego Amigo, Guillermo Moreno criticó la intervención de Vicentín. Se equivocó ahí. No sé por qué dijo Fuego Amigo. El perfil, Guillermo Moreno cree que Alberto Fernández se apresuró con Vicentín, una decisión extrema. O sea, todos los medios que critican las medidas progresistas en un país o las medidas pro obrero, como dice Guillermo Moreno, están levantando. No, momentito. No, progresista no es pro obrero. Bueno, está bien, pero. No, progresistas son los socialdemócratas, ellos no tienen nada de obrero. No, eso no me confunda. Moreno, te pregunto Estamos breve. los peronismos. El entusiasmo. Acá venimos los peronistas a explicar que desde la ¿La nación es doctrina. peronista ahora? Desde la doctrina venimos a explicar que los intereses permanentes de la patria los defienden los trabajadores. Y yo humildemente se los digo, cuidado con este tema del Estado, porque le dimos todas las herramientas y no me podés garantizar, lamentablemente, que vamos a seguir ganando las elecciones. Las perdimos. ¿Por qué no? Porque la democracia es así. Salvo que vayas a un partido único. A un partido único, tipo el partido único y un sistema de producción más particular como el de China, bueno, por eso es una discusión. Eso tampoco es peronismo. En este esquema de la democracia y sin partido único existe la probabilidad de que otro partido gane. Y mirá si gana el sátrapa de Macri. Y se queda con todas las empresas que vos humildemente le fuiste poniendo y el tipo se hace un festín. O sea, que es mejor no tener empresas estatales. Para usted es mejor no tener empresas estatales. Es que ¿sabés qué pasa? Mirá, estuvo en la plataforma nuestra. YPF Pero las tiene que estar. tampoco fueron Pero buenas, YPF tiene que estar. Pero es que ¿sabés qué pasa? Si el 51% de las acciones hubiese estado en manos del confederal de la CGT, ¿vos te pensás que ponían a Galucho? ¿O ponían a alguien que iba a defender los intereses nacionales? Entonces, por eso la doctrina es tan importante. Porque en el momento en que vos pusiste a Galucho, empezó a aumentar el combustible, eso son las estadísticas. Si vos lo ponés en el seno de la CGT, eso es privado, pero está en manos de los que van a defender los intereses permanentes de la patria, que no es un grupo político, ni siquiera un partido, es la comunidad que pone en aquellos donde tienen todo su patrimonio en la patria. Y no se puede regularizar esa empresa, la toma el Estado, interviene, la regulariza, le da un norte, le da un horizonte, le da una dirección. Creo que Gabriel Delgado es un tipo ¿por qué muy... no se la da? ¿Por qué no ¿A quién se la tenemos que dar? Al movimiento obrero organizado, que son los que mejor lo van a cuidar. Ahora, si la señorita me dice, no, prefiero que esté en los trabajadores del campo, supongamos. Estoy totalmente de acuerdo si están en el movimiento obrero organizado. Es Guatre y otros sindicatos más. Bien, bueno, ahí empezamos a hacer gestos de que no me gusta Guatre. Y bueno, no, pero la experiencia con Guatre no fue buena, digamos. Bueno, no, pero esto depende. Mirá. De los obreros del campo, los tabacaleros. Bueno, por eso ¿sabe qué pasa? Yo no vengo acá a opinar sobre las organizaciones sindicales. Porque yo soy muy respetuoso. Pero de es necesario. No, de ellas. Me imagino que usted es respetuoso con todo. ¿Sabés qué pasa? No, porque hay un orden de predación. Yo de la oligarquía no soy respetuoso. De las 1000 familias que son las grandes terratenientes de la Pampa Húmeda, no. Yo soy respetuoso de los trabajadores. Lo que le digo es, mire, de alguna manera, humildemente, hay una experiencia. Y la experiencia indica que a veces se te apoderan del Estado por situaciones extrañas. Como dijo alguien en el Congreso del Partido Justicialista, el primer Congreso del Partido Justicialista en la era Macri. Se levantó un congresal del partido y dijo, nosotros no perdimos la elección con Macri, la perdimos con Mañeto. Nadie lo aplaudió, nadie dijo que eso era verdad. Pero suponete ¿Y es verdad que... eso? No, se perdió con Macri. Suponete que es verdad y perdés contra un medio. Suponete
Viste que pasan múltiples cosas y te vuelven a ganar por el 1%. Todo el esfuerzo que hiciste de poner las empresas en manos del Estado lo administra él. En cambio, nunca Macri va a trabajar, nunca un oligarca va a trabajar, nunca un oligarca va a hacer el trabajo que hacen ustedes. Entonces yo prefiero que Vicentín esté en manos de ustedes, si es necesario. ¿Y eso se no puede? en manos... ¿Vos crees que es factible o estás haciendo demagogia? No, pero ¿cómo no va a ser posible? Es posible. Pero ¿cómo, querido? Para eso, pero en su momento no me tocó a mí modificar la ley de quiebras y mandamos la propuesta y dijimos los trabajadores, en las empresas. La está pidiendo Juan Grabois. ¿Qué está pidiendo Juan Grabois? Y te está pidiendo una participación de hace mucho pero tiempo. ¿por qué la participación? Si será que no te... Yo antes de dejársela a un galucho, sí, un símil de galucho, pero con todo gusto se la doy, sin ningún inconveniente. Ahora no soy yo, tiene que ser el presidente. ¿Qué podría hacer el presidente ahora? Con un decreto, el 51% de las acciones de YPF a manos del confederal de la CGT, no de los petroleros. Te cuento un segundito nada más. Te voy a mostrar 2 minutos. Viste que no es con todo cariño digo, yo prefiero en tu mano y no en la mano del Estado, que después se la queda Macri. ¿Puedo conducir un segundo? Sí, claro. Vamos a ver un video, un documental de Pino Solana, no sé si usted lo vio, Pueblos Fumigados, una parte en donde fue Pino Solana con un helicóptero a ver la base de Vicentín. Una de las bases de Vicentín en la hidrovía, digamos, ¿no? 2 minutos nada más te pido para después hablar un segundito con Pino, lo voy a cruzar con Guillermo. Dale, vamos. Llegamos a Puerto San Martín, a 30 kilómetros de Rosario. Es un complejo aceitero gigante donde se han instalado todas las grandes multinacionales. Allí están Cargill, Dreyfus, Bunge, ADM, Dehesa, Molinos, Nidera y muchas otras. Y de acá debe salir el 60 o el 70% del total del volumen producido en la Argentina. 126 millones de toneladas. Es una autopista de barcos ojeros. La autopista es la hidrovía del Paraná, por la que transitan más de 3.000 barcos extranjeros al año y por donde entra y sale el contrabando y la droga de 4 países. Pagamos el dragado y no tenemos flota. Fundamentalmente el destino es el sudeste asiático. Ahí ve la bandera, mirá, la bandera china cargando un barco de origen chino. ¿Sabés cuánto produce Ciara? 22.000 millones de dólares. La Cámara Argentina de la Industria Aceitera exporta y genera divisas por 22.000 millones, Pino. Es una fortuna incalculable que sale de acá. ¿Y quién controla esto? ¿Quién lo controla? Muchas de las empresas que están aquí triangulan sus operaciones con distintas partes del mundo. Por ejemplo, el grano físico puede salir de Cargill, Argentina, y facturarse en Montevideo, facturarse en un puerto lituano o con Rotterdam. Todas esas triangulaciones financieras, muchas de ellas van a alimentar las cuentas offshore que se conocieron últimamente con el nombre de Panama Papers. ¿Quién controla la carga de los barcos? ¿Cuánto transportan? ¿Cuánto declaran? ¿Quién investiga el contrabando? Entre la evasión de la triangulación y lo que se pierde por los fletes y empleos, Argentina y sus productores pierden 1/3 del valor de la cosecha. Con la destrucción de la Junta Nacional de Granos, el país perdió una de sus palancas estratégicas. La millonaria renta del comercio exterior quedó en manos de las multinacionales. Bueno, ¿algo para decir antes de hablar con Pino de eso? Tiene la palabra la señorita, pero sí. si puedo Dale, hacer dale. una pregunta y tenés todo el derecho de hablar todo el tiempo que... Porque si yo pregunto acá, ¿quién hizo las juntas? Todos, la inmensa mayoría va a decir el gobierno peronista. Fue anterior. Pero lo hicieron los conservadores, la Junta, el Plan Pinedo. Claro. Las juntas reguladoras es una creación de la oligarquía argentina. Es cierto. En el golpe de Uriburu, con el ministro de Economía del abuelo de este que estaba ahora. Muchachos, tenemos esto es lo mismo que me pasa cuando empezamos a hablar y decimos Braden o Perón. Y piensan que Braden era republicano. Y Braden era demócrata, casi marxista. Lo mandaron acá porque tenía que hacer la unión democrática entre los marxistas y los liberales. Y la hizo. Y mandaron un cuasi marxista, Braden,
que todos piensan que era republicano. Era extremo liberal a la norteamericana, o sea, cuasi marxista. Miren, estas cosas hay que saberlas, porque si no metemos la pata. Por eso cuando vino Macri, ¿cuál fue el debate al interior del peronismo? Macri viene a achicar el Estado. Y yo levanté la mano y dije, no, Macri es oligarca. Sabe utilizar el Estado, no lo va a achicar. A los 2 años dijeron, Macri agrandó el Estado. Es oligarca, no era neoliberal. Macri es de los que hicieron el chau chau. Le prendieron fuego para volver a hacerlo, porque cada vez que lo hacían, vos sabés lo que hacían. Macri, ¿quién es? El que hizo el golf en la ciudad de Buenos Aires. Lo pagábamos todo y lo usaban ellos. Ese es Macri. Hablamos con Pino 2 segundos. Pino, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo va? Bien, muy bien, interesante el programa. ¿Qué ves, Pino, en todo esto? A ver, decime qué tendríamos que hacer con Vicentín para vos. ¿Cuál es tu visión? No, bueno, es muy difícil sintetizar todo lo que se puede hacer en 2 o 3 minutos, pero no vamos a perder tiempo en explicaciones o en digresiones que no vienen al caso, al menos en este debate. Lo que hay que decir de Vicentín es lo que se llevó Vicentín a espaldas del pueblo argentino y de más de 2.000 chacareros, y en riesgo de 7.000 puestos de trabajo, y en riesgo de perder, para que quedara en manos extranjeras de alguna multinacional, uno de los complejos aceiteros más grandes del mundo y un complejo clave para la industria alimenticia nacional. Entonces, ese es el corazón de lo que tenemos que discutir. Después vienen algunos que dicen, no, pero se hizo mal esto y se hizo mal lo otro. Bueno, acá el asesinato, no, vamos a discutir el asesinato y no vamos a discutir si la pistola era Browning o era Cole y si limpió la herida o no limpió la herida. Así que acá estamos ante un fraude muy pensado, típico de la mafiocracia, que durante muchísimo tiempo fueron elaborando ese fraude. Es imposible que una empresa de la dimensión de Vicentín, que fue una verdadera fábrica de empresas offshore, una fábrica de muñecas rusas, una empresa dentro de la otra y dentro de la otra, dentro de la otra, para evadir impuestos. Una exportadora que exporta 4.000 o más de 4.000 millones de toneladas al año, es posible que se la pueda quebrar. Se llevaron los dólares siempre en las tercias. Entonces, sabiendo todo eso, acabemos de ser los hijos de la pavota, los argentinos los hijos de la pavota. Acá hemos bancado siempre las quiebras de las grandes corporaciones y los grandes grupos económicos. Le pasaron todo esto al pueblo argentino. Así pasó con la dictadura, que le pasó 23.000 millones de dólares de deudas privadas al pueblo argentino. Acá han sabido siempre nacionalizar los quebrantos privados, ¿no es cierto? Y cuando las buenas acaparan todo y compran activos nacionales, como hizo el Nicky Caputo, comprando usinas, ¿no es cierto?, a la quinta por esos arreglos. Bueno, sí, nadie salió de hecho, Pino, nadie salió a cacerolear cuando le regalamos las usinas a estos muchachos, ¿no? Nadie salió a cacerolear, cuando le regalaron 100.000 hectáreas de campo. Vas a saber a quién, de la remonta. Nadie salió a decir absolutamente nada cuando se pasaron la ley por las bolas, cuando se quedaron con lago escondido. Nadie salió a decir nada cuando extranjeros se hacen de las tierras de nuestro país. O sea, ahí la ley no importa. Ahora importa y va a la justicia. Guarda, Tomás, que muchos hemos caminado mucho. No, está claro, Pino. El problema es que no todas las cosas que se hacen públicamente son registradas por los medios informativos. Está claro. La verdad. Pino, te agradezco. Cuando sos opositor real no tenés espacio. Lo que hay que decir entonces es que se puede transformar Vicentín en una gran empresa pública, no estatal, pública. Una empresa mixta que sea testigo en el comercio de granos, con participación de las cooperativas, los pequeños y medianos productores, los trabajadores en su directorio. Eso se puede hacer y es importante. Y si se ha cometido algún error, como lo marcan algunos juristas, los errores se corrigen. Y el presidente de la Nación es uno que sabe hacer estas cosas. Pino, te cruzo un segundito con Moreno, porque está haciendo cara, Moreno, la verdad que no puedo
interpretarlo, pero ¿qué piensa de lo que dice Ninguna Pino? cara, no, la última vez que lo vi a Pino comimos en el Vaticano, no, ninguna cara, te estoy escuchando atentamente. ¿Y qué pensás de lo que dice Pino? No, fue cuando dijo empresa mixta, que no sé, no es una categoría que conozca, pero se dice, se usa, no sé qué significa empresa mixta. Hay empresas del sector público, No, empieza del sector privado. Yo no sé si él estará pensando que YPF es mixta, por ejemplo. Entonces yo tengo que corregir y decir, miren, no es mixta. O sea, cuando se utilizan conceptos que no son apropiados, ahí me sorprendí, pero no porque... Hay empresas con participación estatal y privada, eso es lo que está diciendo Pino. Por eso, pero eso no es mixta, es privada. YPF es una sociedad anónima que cotiza en Wall Street. ARSAT es una empresa sociedad anónima donde las acciones en nuestra época, en nuestra época las tenía el Ministerio de Planificación, el 95% y 5% economía. O hay empresas... Moreno, la verdad, no perdamos tiempo. Listo, tenés razón, pero hay que aclarar un poco. Secundario, pero no es el caso. Claro, hay que aclarar un poco. Hay que aclarar porque si no los conceptos después pero quedan... es que es mi rol. Si vos me invitás a mí, yo cuando veo que hay un concepto equivocado, lo marco. No lo dejo pasar. Ni acá ni en el gobierno. Ni acá ni cuando estuve en el gobierno. Los conceptos equivocados te llevan a malas decisiones. Vos decís empresa mixta y el que te está escuchando dice, ¿qué es una empresa mixta? Ah, no, yo entiendo. Con participación estatal. No, mi amigo, a ver si entiende. Está bien, es pero una lo que está sociedad queriendo decir anónima. Pino, pero se entiende lo que quiere decir Pino. Cotiza en Wall Street. Cotiza en Wall Street. Para despedirme, no se dejen llevar por las manifestaciones registradas por los medios. La ciudad de Avellaneda o San Francisco es la cuna de la empresa Vicentín. Y la empresa Vicentín y Vicentín, en su pequeño feudo, es una especie de rey entonces sacó a la gente a calle. No hay que confundir eso con los intereses estratégicos y futuros de la Argentina y de la masa de chacareros y de trabajadores. Gracias, Pino, te mando un abrazo grande. Fuiste claro para mí, para Moreno no tanto, para mí perfecto. Vanessa, tenemos información de Vicentín, dale. Sí, bueno, te cuento cómo están las cosas en la justicia, Vicentín. Hay una causa que es la del concurso preventivo, una causa ya en el Fuero Civil y Comercial en Reconquista Santa Fe, que está a cargo de un juez. Una causa que avanza es la del concurso, que seguirá su trámite. Y después, bueno, ahí tenemos unas placas. Ahí está, los acreedores de Vicentín son 2.638 acreedores en total. Una deuda, un pasivo tiene de casi 100.000 millones, 100 millones de pesos. De 100.000 millones de pesos. Ah, bien, perfecto. Entonces está mal la información anteriormente. Los acreedores, después tenemos, bueno, los acreedores ahí se dividen en compra de granos, de bienes y servicios. Los financieros, que son 37, pero son miles de millones que se deben ahí. Los fiscales son 19, fíjate a todos los estados que le deben, ¿no? Exactamente, bueno, todos estos son todo lo que está y lo que surge de la causa del concurso preventivo, que bueno, seguirá su trámite. ¿Los aportes de Cambiemos? Los aportes de Cambiemos es un tema que se está viendo tanto en la causa del concurso como en una investigación penal que está abierta en la justicia, una investigación por los préstamos que le dio el Banco Nación, que también se está evaluando el tema de los aportes que le dio a la campaña Vamos con la próxima, de Cambiemos 2015-19. Sí, señora. Y después ahí tenemos la causa penal, que es la de las irregularidades en los préstamos que le otorgó el Banco Nación a Vicentín, y ahí, bueno, son 18.500 millones de pesos que le otorgó, de créditos impagos, que no se sabe si en algún momento se van a poder pagar, y acá hay imputados, acá hay un dictamen del fiscal Gerardo Policita y la causa que lleva adelante el juez Ercolini, en el que están acusados los dueños de Vicentín, Alberto Padoan y Gustavo Nardelli, y además quien era el titular del Banco Nación, que es Javier González Fraga. Ellos están imputados, de hecho, Padoan y Nardelli, que son los CEOs de Vicentín, ya fueron a la causa, presentaron abogados y pidieron ya conocer toda la prueba.
los abogados de Fontán Malestra, en un estudio muy conocido, ya pidieron ver toda la prueba que hay en el expediente. Perfecto. Seguimos. Decime, Tamara, ¿qué tenías necesidad de comentar respecto a lo que decía Guillermo Moreno? Dale. No, respecto de eso, pero sí, digo, tomando un poco lo que planteaba Pino y lo que planteaba Moreno antes, me parece importante destacar algo que mencionaba Pino en relación a la disputa en torno a qué puede ser Vicentín, digamos, a partir de esto. Claro. Digo, está clarísimo que no sirve tomar la empresa para que siga haciendo exactamente lo mismo que hacía, no solo porque, digamos, por lo escandaloso que fue Vicentín en términos generales, sino porque, como ya lo dije antes, Vicentín era parte de un modelo agroalimentario que nosotros cuestionamos, discutimos y por eso planteamos la necesidad de discutir y disputar ese modelo. Está bien. Ahora, cuando hablamos del rol del Estado, estamos hablando justamente de que la necesidad de expropiar una empresa es un rol activo del Estado. Después está claro que hay que discutir qué queremos que sea Vicentín y ahí me parece central la propuesta y es fundamental, no solo por Vicentín, sino por cualquier iniciativa, el rol que tienen que tener ahí los y las trabajadoras, las organizaciones populares en ese sentido. Para nosotros cualquier discusión tiene que contar con las organizaciones que producen alimentos, que hoy... Estás coincidiendo con Moreno en algún sentido. Lo que pasa es que usted es muy técnico y va muy a lo específico y me parece que ahí nos enrollamos todos. Coincido con Pino en que, bueno, puede haber un término que no maneje Pino Solari y que no manejemos nosotros como periodistas claramente. Pero se entiende que cuando se dice empresa mixta, lo que quiere decir Pino es que tenga participación estatal. Miguel, dale. Moreno, ¿Vicentín es parte de lo que usted considera la oligarquía? ¿Y qué posición tiene? No, la oligarquía está definida... ¿Y qué es Vicentín, por ejemplo, para que los que no conocemos del sector agroexportador? Una mega empresa, una empresa muy importante como Aceitera General de ella. Una empresa importante de la estructura productiva argentina. ¿Y qué posición tiene, por ejemplo, de las acusaciones judiciales que se hicieron de cómo manejaba el dinero? No, yo me acostumbré a Macri, que ¿sabes qué? Te denunciaban, el fiscal imputaba, que es lo que dijo la señora, y te metían preso. No, eso no. Yo soy dentro de la ley, todo fuera de la ley, nada. Hasta que no haya sentencia con doble conforme, o sea, el que juzgó y el superior, que no hay culpable. Ahora, si ustedes son los que piensan que ante una denuncia... ¿viste que nos ponemos de acuerdo? Claro. Todos nos ponemos más. Yo creo que si este programa sigue 2 horas más, los hago a todos peronistas. Los hago a todos peronistas porque es evidente. Es evidente. Mirá, empezamos hablando del rol del Estado y ahora ya terminamos de acuerdo. Aunque no es el Estado. No es... Muy bien. Ahora, fíjate qué interesante. Y ahí sí que hay un tema central. Si Vicentín queda en manos de los movimientos populares, que ella decida. Le damos la lapicera. Sí. Y ella me arma el directorio de Vicentín. Doctora en Ciencias Sociales, o sea, digamos, no lo está diciendo, lo está diciendo, digamos, del movimiento popular, pero además una mujer formada, ¿no? No está hablando con una persona que viene una está formada porque trabaja. Claro. No importa. Trabaja si y además se forma. Pero no importa, ya se nota que sabe. Bien. No es necesario, eso es tu espíritu elitista, que si no estudiaste... No. Para mí está formada, sin necesidad, está formada. Le doy la lapicera y le digo, me armás los accionistas y me armás el directorio de la compañía, o el nombre que vos quieras. No querés llamarlo así, le pones el nombre que quieras. Te pregunto a vos, esa empresa, ¿sería del sector público o del sector privado? La armada para vos, con tu gente... y estando tu gente en la administración y en la propiedad. ¿Es pública o es privada? Es privada. No, es privada. Es privada. Claro, Público, claro que es privada. Las obras sociales sindicales. El problema es que confunden lucro con no lucro. Confunden la propiedad individual de la burguesía, pensando que son los únicos que pueden tener los medios de producción. Nosotros los peronistas decimos que los trabajadores perfectamente pueden ser los dueños de los medios de producción, pero es el sector privado
privado. Por eso no somos estatistas, no somos de partido único, no somos marxistas. Respetamos la propiedad privada, pero no necesariamente de la familia. La propiedad privada también de los sindicatos cuando manejan las obras sociales. Este es el problema. Macri quería avanzar sobre las obras sociales, que son privadas, son de los trabajadores. Me tengo que ir a la tanda porque nosotros también somos Sí, tenés capitalistas, miedo que te los peronice más rápido. No, tenés que dar 2 horas. tengo miedo que no nos garpen, Moreno. Gracias. Gracias.